¿Alguna vez te ha pasado que, de repente, en medio de la madrugada, sientes un miedo que no puedes explicar? ¿O quizá has sentido una ansiedad que te oprime el pecho sin que haya pasado nada malo ese día? A veces tomamos decisiones que nosotros mismos sabemos que nos hacen daño, pero parece que algo nos empuja a tomarlas. Vemos relaciones que se rompen por un malentendido insignificante, o sueños que, justo cuando están a punto de cumplirse, se desmoronan por una serie de coincidencias extrañas. Solemos decir que es mala suerte, que es el destino o que simplemente la vida es dura. Pero hoy quiero contarte una verdad que la Biblia revela y que cambia por completo la forma en que ves tus problemas. Esto no es mala suerte, es una guerra. Lo más peligroso de esta guerra no es su intensidad, sino que es invisible. Imagina estar en medio de un campo de batalla donde vuelan proyectiles y se cruzan espadas, pero tú caminas por ahí pensando que estás en un parque tranquilo. El mayor éxito del enemigo en cualquier conflicto es convencer a su oponente de que él no existe. Si no sabes que estás en una guerra, no te proteges, y si no te proteges, eres un blanco fácil. Pero no te asustes, porque este video no es para llenarte de miedo, sino para darte la estrategia más poderosa que se ha escrito jamás para ganar estas batallas cotidianas. Para entender esta estrategia, tenemos que viajar en el tiempo unos 2000 años atrás. Imagina una celda oscura y húmeda en la ciudad de Roma. Allí, un hombre llamado Pablo está sentado, escribiendo una carta. Pablo no es un general de ejército ni un político influyente. Es un seguidor de Jesús que ha sido arrestado por su fe. Lo curioso de esta escena es que Pablo no está solo. Por orden del emperador, está encadenado físicamente a un soldado romano las 24 horas del día. Cada vez que Pablo mueve su mano para escribir, la cadena suena y el soldado se mueve con él. Cualquiera pensaría que Pablo se sentiría derrotado, pero él está haciendo algo brillante. Mientras observa al soldado que lo custodia, empieza a mirar su equipo militar. Mira el cinturón, la coraza, las sandalias, el escudo, el casco y la espada. Y en ese momento, bajo la inspiración de Dios, Pablo se da cuenta de algo. Ese equipo físico es una representación perfecta de lo que un ser humano necesita para enfrentar los ataques espirituales de la vida. Es una ironía poderosa que las instrucciones de libertad más profundas de la historia se escribieran mientras el autor estaba literalmente amarrado a un guardia. Pablo no ve una tragedia en su situación, ve una oportunidad de aprendizaje. Esta carta que Pablo escribe tiene un destino específico, la ciudad de Efeso. Y aquí es donde las cosas se ponen interesantes. Efeso no era un pueblito tranquilo de gente piadosa. Era la capital de Asia Menor, una metrópolis vibrante con 250.000 de personas, pero también era el centro de operaciones del ocultismo en el mundo antiguo. Allí se encontraba el templo de Artemis, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, que era 4 veces más grande que el Partenón de Atenas. La vida en Efeso estaba saturada de magia, hechizos y amuletos. La gente educada de esa época usaba fórmulas mágicas como si fueran tecnología espiritual para que les fuera bien en los negocios o en el amor. Cuando el mensaje de Jesús llegó a Efeso, ocurrió algo sin precedentes. Los nuevos creyentes, al darse cuenta de que habían estado jugando con fuerzas peligrosas, sacaron sus libros de magia a la plaza pública y los quemaron. El valor de esos libros equivalía a décadas de salarios de un trabajador promedio. Por eso, cuando Pablo les escribe sobre una guerra invisible, los efesios no piensan que es una metáfora bonita o un cuento de hadas. Ellos sabían perfectamente de qué hablaba, porque muchos de ellos habían interactuado directamente con esas fuerzas oscuras antes de conocer a Dios. Pablo no les habla con palabras decorativas, les habla de supervivencia. Pero antes de darnos la lista de piezas de la armadura, Pablo hace algo que a muchos nos sorprende. No empieza hablando de demonios o de batallas épicas en el cielo. Empieza hablando del desayuno en familia, de la relación entre padres e hijos y de cómo nos comportamos en el trabajo. Esto es fundamental porque la guerra espiritual no ocurre en una dimensión lejana, ocurre en tu sala de estar, en tu oficina y en tus conversaciones diarias. Pablo les dice a los hijos que deben honrar a sus padres, recordándoles que es el primer mandamiento con una promesa directa de que les irá bien en la vida. Y luego, les dice algo revolucionario a los padres: no provoquen a ira a sus hijos. En la cultura romana de aquel entonces, un padre tenía poder absoluto sobre la vida de su hijo. Podía incluso abandonarlo o tratarlo como una propiedad. Pero Pablo dice que no. El término que usa para no provocar a ira no significa simplemente no hacerlos enojar un día porque les quitaste un juguete. Significa no traicionarlos sistemáticamente,
No ser injustos con ellos hasta que el enojo se convierta en su estado permanente de ánimo. La paternidad, según Pablo, es formación, no dominación. Luego se dirige a los trabajadores y a los jefes. En aquel tiempo existía la esclavitud, y Pablo, en lugar de solo quejarse, transforma la visión del trabajo. Les dice que incluso el trabajo más duro y degradado puede ser un acto de adoración a Dios. De hecho, en el idioma hebreo original, la palabra para trabajo y para adoración es la misma. Pablo remata diciendo que tanto el jefe como el empleado tienen el mismo Señor en el cielo, quien los juzgará con el mismo criterio. ¿Por qué es esto importante para la guerra espiritual? Porque si tu vida en casa y en el trabajo es un caos de injusticia y amargura, tu armadura ya tiene agujeros antes de que empiece la batalla. La paz en lo cotidiano es el fundamento de la victoria en lo espiritual. Ahora entramos en la parte estratégica. En el versículo 10 de su carta, Pablo usa una frase que muchas veces leemos mal. Dice: fortaleceos en el Señor. En español parece una orden para que nosotros hagamos un esfuerzo, como si nos dijera: ponte fuerte. Pero en el idioma original, el griego, el verbo está en voz pasiva. Lo que realmente dice es: déjate fortalecer. Hay una diferencia enorme. No se trata de generar tu propia fuerza a través de la fuerza de voluntad o de ser una persona súper religiosa. Se trata de ser un canal que recibe fuerza de una fuente externa. Imagina un teléfono celular. Por muy moderno que sea, si no se conecta al cargador, es solo un trozo de vidrio y metal inútil. El teléfono no fabrica su propia electricidad. De la misma forma, el primer movimiento en la guerra espiritual no es esforzarte más, sino rendirte a la fuente correcta. El enemigo quiere que pienses que tú tienes que pelear solo, porque sabe que tus reservas internas se agotan rápido. Pero si entiendes que la fuerza viene de Dios y tú solo tienes que estar conectado a Él, ya tienes la mitad de la victoria asegurada. Para describir el equipo que necesitamos, Pablo usa una palabra muy específica: panoplia. No es una palabra genérica para referirse a la ropa. La panoplia era el equipo completo de un hoplita, que era el soldado de élite de la infantería pesada. Estos soldados formaban la famosa falange griega, una pared de escudos que era casi impenetrable. Un hoplita nunca retrocedía. Su trabajo era plantar los pies firmemente en el suelo y no ceder ni un centímetro. La panoplia tenía que estar completa. Si al soldado le faltaba el casco o la coraza, se convertía en el punto débil de toda la formación y ponía en riesgo a sus compañeros. Pablo nos advierte que el enemigo no ataca al azar. Usa la palabra acechanzas, que en griego es metodías, de donde viene nuestra palabra método. Esto significa que el mal tiene un plan organizado, un sistema diseñado específicamente para encontrar tus vulnerabilidades. Si tu debilidad es el orgullo, por ahí vendrá el ataque. Si es el miedo, ahí es donde intentará golpearte. Por eso necesitamos la armadura completa, pieza por pieza. La primera pieza que Pablo menciona es el cinturón de la verdad. Para un soldado romano, el cinturón no era un accesorio de moda. Era la base de todo. Sostenía la coraza en su sitio. Del colgaba la espada y permitía que el soldado se recogiera la túnica para poder correr y moverse con agilidad. Sin el cinturón, todo lo demás se desmoronaba. Pablo dice que este cinturón es la verdad. Pero no se refiere solo a saber datos bíblicos, sino a la integridad total. Es la coherencia entre lo que dices creer y lo que haces cuando nadie te ve. Si llevas una doble vida, tu cinturón está suelto, y cuando intentes pelear, tu propia armadura te hará tropezar. La verdad es lo que te da estabilidad y libertad de movimiento. La segunda pieza es la coraza de justicia. Su función es proteger el corazón y los órganos vitales. Pero aquí hay un secreto que mucha gente olvida. Esta justicia no es la tuya. No se trata de que tú seas una persona perfecta para estar protegido. Si dependieras de tu propia bondad, la coraza estaría llena de agujeros porque todos fallamos. Esta justicia es la de Jesús, que te ha sido regalada. Cuando el enemigo viene a susurrarte al oído que no vales nada, que eres un pecador o que Dios no te escucha por tus errores, la coraza de justicia hace que esos ataques reboten. Tu protección no es lo que tú haces por Dios, sino lo que Dios ya hizo por ti. Luego vienen las sandalias, el calzado del Evangelio de la paz. Las sandalias militares romanas eran famosas porque tenían la suela llena de clavos metálicos, como los zapatos de fútbol actuales. No eran para correr más rápido, sino para tener tracción. En una batalla antigua, el que se resbalaba y caía al suelo estaba muerto. Pablo asocia esto con el Evangelio de la paz.
Es curioso, ¿verdad? En medio de una guerra, nos pide que estemos calzados con paz. Esto significa que cuando tienes la seguridad de que estás en paz con Dios, tienes una firmeza emocional que nada puede mover. Las circunstancias pueden estar horribles, pero tú no resbalas. Te mantienes firme porque tus pies están bien clavados en la verdad del amor de Dios. La cuarta pieza es el escudo de la fe, pero no imagines un escudito redondo y pequeño. Pablo usa la palabra tireos, que describe un escudo enorme, del tamaño de una puerta, que cubría todo el cuerpo del soldado. En aquella época, los enemigos usaban flechas impregnadas de brea y encendidas con fuego. Eran armas devastadoras que no solo herían, sino que quemaban todo a su paso. Los soldados, antes de la batalla, mojaban el cuero de sus escudos en agua. Así, cuando las flechas ardientes impactaban, el fuego se apagaba al instante. Pablo dice que la fe es ese escudo. La fe no es un sentimiento bonito. Es la confianza de que lo que Dios dice es más real que lo que tus ojos ven. Cuando vienen pensamientos de miedo, de duda o de desastre inminente, son como flechas de fuego. Si tu escudo de la fe está empapado en la presencia de Dios, esos pensamientos se apagan antes de que puedan quemarte el alma. Después viene el casco de la salvación. El casco protege la cabeza, es decir, la mente. El campo de batalla principal de la guerra espiritual está entre tus dos oídos. Desde el principio de los tiempos, la táctica del enemigo ha sido sembrar una duda. ¿Realmente Dios dijo eso? Si Dios te amara, ¿por qué te pasa esto? Si el enemigo logra que dudes de tu identidad como hijo de Dios y de tu salvación, te ha paralizado. Un creyente que no está seguro de quién es no se atreve a avanzar, no se atreve a soñar y no tiene autoridad para pelear. El casco de la salvación es la seguridad absoluta de que perteneces a Dios, pase lo que pase. Es lo que mantiene tus pensamientos en orden cuando todo alrededor es confusión. Y finalmente, llegamos a la única arma ofensiva de la lista, la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Es interesante notar que Pablo no usa la palabra griega logos, que se refiere a la Biblia como un concepto general. Usa la palabra rema, que significa una palabra hablada, una declaración específica para un momento específico. Es exactamente lo que hizo Jesús cuando fue tentado en el desierto. No se puso a discutir filosofía con el diablo. Simplemente dijo, escrito está, y citó el versículo exacto que respondía a la tentación. La espada del Espíritu es cuando tú tomas una promesa de la Biblia y la declaras en voz alta frente a tu situación. No es un libro guardado en la estantería. Es una palabra viva que sale de tu boca con autoridad. Pero aquí hay algo que mucha gente pasa por alto. Pablo termina de describir la armadura y entonces menciona la oración. La oración no es una séptima pieza de la armadura, es algo mucho más importante. Es el combustible. Imagina que tienes el mejor automóvil del mundo, con el motor más potente y la carrocería más resistente. Si no tiene gasolina, es solo un adorno pesado. La oración es lo que activa cada pieza de la armadura. Pablo dice orando en todo tiempo, lo que describe una comunicación constante con nuestro comandante. No es solo pedir cosas cuando estás en problemas, es vivir en un diálogo permanente con Dios. Lo más conmovedor es que Pablo, el gran apóstol, el hombre que ha visto milagros y ha fundado iglesias, termina este discurso pidiendo a los demás que oren por él. Les pide que oren para que tenga valor y palabras correctas. Esto nos enseña una lección de humildad. Nadie pelea esta guerra solo. Necesitamos la armadura. Necesitamos la fuente de poder y nos necesitamos los unos a los otros. La guerra es real, pero no es solitaria. Ahora, quiero revelarte algo que está oculto en el texto y que es realmente asombroso. Pablo no inventó la idea de la armadura. Como era un experto en las escrituras antiguas, estaba citando un pasaje del profeta Isaías, escrito cientos de años antes. En Isaías 59, se describe a Dios mismo vistiéndose con una coraza de justicia y un casco de salvación para venir a poner orden y justicia en el mundo. ¿Te das cuenta de lo que esto significa? Pablo nos está diciendo que la armadura que usamos no es un equipo de segunda mano o algo creado para humanos débiles. Estamos usando la misma armadura que Dios mismo usa. No estamos peleando para ver si ganamos. Estamos administrando una victoria que Dios ya consiguió. Y hay un nivel más profundo todavía. Pablo, como buen conocedor de las tradiciones de su pueblo, estructuró la descripción de la armadura en el mismo orden en que el sumo sacerdote se vestía para entrar al lugar más sagrado del templo, el lugar santísimo, en el día más importante del año. Al hacer esto,
Pablo nos está dando una revelación de nuestra identidad. Eres un guerrero, sí, pero también eres un sacerdote. Un sacerdote es alguien que tiene acceso directo a la presencia de Dios y que puede interceder por los demás. Esta combinación es lo que más teme el reino de las tinieblas. Un guerrero sacerdote es alguien que sabe pelear en el mundo espiritual, pero que también sabe descansar en la presencia de Dios. Es alguien que entiende que su autoridad no viene de sus músculos, sino de su posición ante el trono de Dios. Cuando te pones la armadura, no solo te preparas para la batalla, te estás vistiendo para entrar en la presencia del Rey. Entonces, volvamos a las preguntas de principio. Si Pablo pudo transformar el equipo militar de su carcelero en un manual de liberación espiritual desde una celda fría, ¿qué te impide a ti usar esa misma armadura hoy, en tu situación actual? A veces pensamos que nuestra circunstancia es el problema, pero la realidad es que el problema suele ser nuestra falta de identidad. Muchos creyentes viven derrotados no porque el enemigo sea más fuerte, sino porque no saben quiénes son. No han internalizado que son sacerdotes y guerreros equipados con el poder mismo de Dios. La armadura de Dios no es algo que te ganas por ser buenito. No es un premio a la santidad perfecta. Fue un regalo que se te entregó en el momento en que decidiste confiar en Jesús. Está ahí, a tu disposición, pero tienes que ponértela. Tienes que decidir caminar en la verdad. Tienes que decidir confiar en la justicia de Cristo y no en la tuya. Tienes que decidir calzar tus pies con paz cada mañana y levantar el escudo de la fe cuando lleguen los pensamientos de desastre. Si hoy sientes que hay un área de tu vida donde estás cediendo terreno, donde la amargura, el miedo o la derrota parecen estar ganando, no pienses que Dios te ha abandonado o que te está castigando. Simplemente reconoce que estás siendo atacado. Y el hecho de que seas atacado es, en realidad, una buena señal. Significa que eres una amenaza para la oscuridad. El enemigo no desperdicia flechas en objetivos que no le preocupan. Si estás bajo presión, es porque hay algo valioso en ti que el enemigo quiere destruir. Pero tienes una respuesta. Tienes una estrategia fundamentada en miles de años de historia bíblica. No peleas con tus puños, peleas con tu identidad. No peleas para alcanzar la victoria, peleas desde la victoria que ya fue ganada en la cruz. Así que, la próxima vez que sientas ese miedo inexplicable o esa ansiedad que intenta robarte el aliento, recuerda al soldado en la celda de Roma y al hombre que lo miraba con una sonrisa, sabiendo que, aunque estuviera encadenado, era más libre y poderoso que todo el imperio que lo rodeaba. Tienes la armadura, tienes la fuente de poder y tienes al comandante de tu lado. Levántate, ponte el equipo y mantente firme. La guerra es invisible, pero la victoria es totalmente real.